Sin duda todos estamos de acuerdo en que el Señor es esa persona que está siempre a nuestro lado, es ese pastor que te guía, que te lleva y que aun cuando caigas, te busca, aunque tú te hayas alejado, y te levanta, para honra y gloria de Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir. Soy oveja que precisa de un pastor. Y aunque sombras me traigan miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. La bondad y la justicia a mi lado están. Si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión, y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me causan miedo y muerte, aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Es Jesús ese pastor que todos precisamos, que todos necesitamos, el que nos guiará siempre a lo largo de nuestra vida. Y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un pastor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenos días. Feliz sábado. Al escuchar las referencias de que estoy casado, me fue inevitable recordar que mi esposa dice que cuando ella me conoció siempre me vio con los ojos del futuro.
Así que si alguien se deja llevar por la apariencia y no adopta este mismo pensamiento, seguramente nadie me iba a ver con otros ojos que no fuese el predicador de la mañana. Hermanos, muy agradecidos estamos al Señor esta mañana de compartir una vez más una porción de las Sagradas Escrituras. Y quiero hacer público el agradecimiento al pastor David Finol por la oportunidad y la invitación de estar esta mañana aquí con ustedes y poder ser un instrumento en las manos de Dios para trazar su palabra en esta mañana. Como punto de referencia, nosotros nos tropezamos con un versículo, con un capítulo en el Salmo 103, que casualmente lo escribió el pastor David. Bendice alma mía Jehová, recuerda algunas cosas. Recuerda que Dios perdona los pecados, y el Salmo en esos primeros 5 versículos refleja de alguna u otra forma lo que un creyente, lo que un hijo de Dios debería siempre tener presente en relación con ese Dios en el cual ha creído. Y ese último versículo que se leyó como plataforma, como base para el texto, decía en el verso 5 que si finalmente el Señor rejuvenece a sus hijos como las águilas. Es decir, que en todo momento nosotros deberíamos constantemente confiar en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que la carrera del cristiano es una carrera que tiene altos y bajos. Y en los altos alabamos a Dios porque nuestra confianza se ve gratificada. Pero en los bajos a veces necesitamos con más razón o con más fuerza tener esa confianza en ese Dios. Precisamente por tener confianza en ese Dios, nosotros necesitamos afianzarla día a día, porque esta mañana vamos a hablar de unas cosas que suceden en la Biblia que a veces nos parecen un poco extrañas, pero que cuando Dios permite o Dios ha permitido que se registrasen en la Biblia, es porque definitivamente hay enseñanzas profundas que están con el objetivo de edificar y preparar nuestra vida para el reino de los cielos. Quisiera que por favor entonces abramos nuestras Biblias esta mañana en el libro de Éxodo capítulo 17. En el capítulo 17 de Éxodo vamos a ubicar el versículo número 8. Verso número 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amalec se atrevió a pelear contra Israel. Parece ser que la pelea de Amalec en sí es contra el pueblo. Pero sigue diciendo la Escritura, entonces Moisés le ordenó a Josué escoger algunos hombres y que saliera con ellos a pelear contra el ejército de Amalec. Y el Señor dijo, mañana yo me pararé en la cumbre de la colina con la vara de Dios en mis manos. Le decía, Moisés. Josué y sus soldados entonces salieron a presentarse en batalla al ejército de Amalec, mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la montaña. Entonces, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, Israel ganaba, pero cuando los bajaba, entonces los amalecitas comenzaban a ganar terreno. Finalmente, Moisés sintió tanto cansancio que no podía tener los brazos más tiempo en alto. Entonces, Aarón y Hur le colocaron una piedra para que él se sentara, y ellos se pusieron a sus lados sosteniendo sus brazos en alto hasta la puesta del sol. Y como resultado, Josué y sus soldados derrotaron al ejército de Amalec a filo de espada. Mientras la batalla se iba librando, todo el mundo parecía fijar su vista en lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla. Espadas iban, espadas venían. La fuerza en su máxima expresión, cada quien luchando, defendiendo su consigna, su estandarte, su bandera. Pero en un momento determinado alguien quizás pudo haber mirado a la montaña en lo alto y se da cuenta que mientras Moisés levantaba la mano,
Israel iba venciendo a los amalecitas, pero cuando bajaban las manos, entonces los amalecitas iban ganando al pueblo de Israel. En un momento determinado, esos dos acompañantes que estaban allí cerca, Aarón y Hur, se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces dijeron: caramba, la lucha no es abajo, la lucha está arriba, porque si las manos estaban arriba había victoria, pero si las manos estaban abajo había derrota. Así que ellos decidieron ir, Hur y Aarón, así que levantaron las manos de Moisés, y entonces la Biblia dice que el pueblo de Dios obtuvo la victoria aquella mañana. Y me llama poderosamente la atención que luego de efectuarse la victoria de Israel, el Señor se toma el pequeño detalle de decirle algunas cositas. Y quiero que por favor entonces sigamos la lectura en el versículo 14, porque el Señor le ordena algo muy especial a Moisés y le dice: escribe esto en un libro para que se recuerde siempre, y dile a Josué que borraré todo rastro de Amalek. Entonces Moisés edificó allí un altar y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera, y exclamó: tomen la bandera del Señor en la mano, el Señor estará en guerra contra Amalek de generación en generación. Es decir, en pocas palabras, el Señor le está diciendo a Moisés: como a ustedes se les olvidan las cosas, y yo quiero tomar previsión de que esto quede en los libros de la memoria, y que ustedes nunca se olviden de lo que aquí ha ocurrido esta mañana o este día, entonces por favor escribe que yo, el Señor, voy a estar en guerra contra Amalek de generación en generación. Pocas veces vamos a encontrar algunas expresiones de Dios refiriéndose a un pueblo, o algunas expresiones ofensivas de parte del Señor para contra una nación. Pero cuando nosotros analizamos la expresión de Dios hacia una nación como los amalecitas, nosotros nos podemos dar cuenta que la guerra que Amalek planeaba no era específicamente contra el pueblo. La guerra que Amalek planeaba era expresamente contra Dios. Cuando uno ve la guerra de Dios contra Amalek, uno se pregunta: ¿cuál era el propósito que Dios tenía para proteger a su pueblo? Porque la intención de Amalek era acabar con el pueblo, todo. ¿Y qué hubiese pasado si los evangelios dicen: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti? ¿Cómo se hubiese podido conocer a Dios si el pueblo en esa batalla hubiese sido erradicado? Por eso entonces el Señor le dice a Moisés: como sé que se les olvidan las cosas, por favor escribe. Escribe, porque esto no se les debe olvidar nunca. Yo estaré en guerra contra Amalek de generación en generación. Pasado el tiempo de la travesía, de la salida, del éxodo de Egipto, nosotros tenemos que ubicarnos en el libro de Deuteronomio capítulo 25. Algunos 40 años habían transcurrido. Y antes de entrar a la tierra prometida, el Señor le dice algo muy especial a Josué, unas palabras precisas. Versículo 17. Verso 17 del capítulo 25 de Deuteronomio. Vamos a leer el verso 17, 18 y 19. Miren lo que dice el 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Estaba escrito en el libro de memoria, pero justo antes de entrar a la tierra prometida, miren lo que le dice el Señor a Josué: acuérdate de lo que hizo Amalek, acuérdate de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor
Aquí entonces confirmamos lo que decíamos, que lo que estaba ocurriendo en el capítulo 17. Amalek no tiene ningún tipo de respeto hacia Dios. Y el Señor se lo recuerda a Josué, o se lo confirma ahora textualmente. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. ¿Y qué le dice? No lo olvides. Una vez más el Señor le dice a Josué, borrarás la memoria de Amalek. La vas a borrar totalmente. No te olvides nunca de esta situación. Ellos finalmente entraron a la tierra prometida. Pero después de esto, quizás pasaron unos 400 años, ya David había pasado por el reino, había pasado Salomón, incluso había muerto. Y por allá en el año 722, cuando los asirios, ocurre la división de Israel, las 10 tribus del norte fueron tomadas por los asirios, las 2 tribus del sur fueron tomadas por los babilonios. De alguna manera, hay que tomar en cuenta otro detalle que está ocurriendo en relación a lo que el Señor está diciendo con respecto a Amalek. Por favor, ubiquémonos ahora en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, miren lo que dice. Un día Samuel le dijo a Saúl, te coroné rey de Israel porque el Señor me lo ordenó. Escuchen lo que él quiere ahora. Este es su mandamiento. He decidido ajustar cuentas con Amalek por no permitir que mi pueblo pasara por su territorio cuando Israel salió de Egipto. Ve y destruye completamente a Amalek, hombres, mujeres, bebés, niños, bueyes, ovejas, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó todo su ejército en Dalayín. Habían 200,000 de a pie, aparte de 10,000 hombres de Judá. Se dirigieron a la capital de los amalecitas y pusieron una emboscada en el valle. Saúl mandó un mensaje a los ceneos diciéndoles que se retiraran de entre los amalecitas o morirían con ellos. Porque ustedes fueron buenos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, les dijo. Los ceneos, tomando sus cosas, salieron de allí. Versículo 7. Luego Saúl destruyó a los amalecitas desde Javilá a todo lo largo del camino hasta Sur, al este de Egipto, y capturó vivo a Gad, rey de los amalecitas, pero mató a todo el resto de la población. Sin embargo, Saúl y sus hombres conservaron lo mejor de las ovejas y de las vacas, los mejores corderos, y en suma todo lo que les pareció bueno. Destruyeron solamente lo que era de poco valor o de mala calidad. Si ustedes notan en la primera parte de los versículos, el Señor le está diciendo específicamente a Saúl que debe acabar con Amalek y que cuando los pueda cercar y vaya a ejecutar la ordenanza del Señor, tenía que acabar ¿con qué? Familia, tenía que acabar con todo, todo. Noten que hay una expresión en el texto que menciona a los bebés. Y algunos se preguntarán esta mañana, pero el Señor, una orden de tal magnitud, está bien que maten a los adultos, a los soldados, a los que representan un peligro para el pueblo, pero las mujeres, pero los bebés y los animales, ¿qué problema tienen los animales en este asunto? Pues el Señor había dicho que iba a borrar la memoria de Amalek de debajo del sol y que estaría en guerra contra Amalek de generación en generación. Aquí no iba a ser la excepción y la orden para Saúl es precisa. Pero noten bien que a pesar de que el Señor da la orden y no se le escapa un solo detalle, Saúl decide hacer algo que no estaba en los requerimientos que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Porque es como que si el Señor intentase eliminar
el pecado y a todos los pecadores, pero entonces deja vivo al máximo de los máximos. Es completamente ilógico. Entonces Saúl decide dejar vivo al rey Agag. Y no solamente que decide dejar vivo al rey Agag, sino que le parece bien que los corderos, que los bueyes, que todo el ganado se ha llevado a Israel, y así pues ellos no hacían uso de lo que tenían. Tal fue el desagrado del Señor que tomó a Samuel y le pidió que fuese a hablar con Saúl. Y cuando Saúl fue a buscar, no lo encontraba, porque Samuel fue a buscar a Saúl, no lo encontraba porque Saúl fue a buscar colocar un altar en algún sitio. Había estado en Gilgal y en otros lugares, hasta que Samuel por fin se encontró con Saúl. Y cuando Saúl vio a Samuel, así como que con aquella expresión de gratitud, de regocijo, le dijo: mire, lo que el Señor mandó, ya el trabajo está hecho, no quedó nada. El trabajo está hecho. Y le dice Samuel a Saúl: ¿y qué es lo que yo estoy escuchando? Ah, los animalitos, sí. Esos fueron unos animalitos que los muchachos decidieron traerse porque estaban en buenas condiciones y todo aquello. Ah, sí. Sí, y yo estoy muy contento y quiero ofrecer sacrificios al Señor, pero aparte de eso, Samuel, te quiero decir que el mejor trofeo que ya tengo para el Señor es que tomamos preso, tenemos en nuestras manos, en nuestro poder, al rey de los amalecitas. Quizás Samuel lo miró con aquella simpatía, quizás con aquella autoridad al mismo tiempo, diciéndole: locamente has actuado, Saúl. ¿Qué te hace pensar que lo que Dios te ordena tiene de alguna manera que ser justificado? Tiene que ser dibujado, adornado. No. Y porque has hecho malo, porque has desobedecido a Jehová, entonces Jehová te está rechazando como rey. Ya Él no quiere un rey, Él se va a buscar otro rey que le obedezca, que le ame, que haga las cosas como Él le pide que las haga. Porque tú has hecho todo lo contrario. Te has olvidado de dónde te ha sacado el Señor. Te has olvidado quién eras. Y el Señor te ha bendecido, pero como que no ha sido bueno para ti esto. Y lo rechaza. Pudiéramos decir que esta es una segunda fase de lo que está ocurriendo de la guerra del Señor contra los amalecitas. Ahora sí, yo digo, pasado este tiempo, lo que decía unos minutos, pasado este episodio, y que ya el reino de Israel había sido dividido, y que ya Saúl había evidentemente muerto, David había muerto, Salomón había muerto, ocurre otro detalle que nosotros vamos a encontrar en el libro de Esther. Vamos a ubicarnos en el libro de Esther. Es un libro pequeño, es un libro corto, pocos capítulos. Particularmente en este libro de Esther ni se menciona el nombre de Jehová, ni se menciona el nombre del maligno. Pero cuando uno va a la lectura del libro de Esther, evidentemente nosotros nos damos cuenta que hay una batalla entre el bien y el mal. Hay una guerra espiritual. En ese tiempo, cuando el poder predominaba a manos de los medos y de los persas, el capítulo 1 del libro de Esther dice claramente que había un hombre que estaba reinando, llamado Asuero, también conocido como Jerjes. En ese tercer año que estaba cumpliendo en su reinado, el señor Asuero decide hacer un gran banquete, hacer una fiesta, festejar a lo grande lo que estaba ocurriendo, el evento de tener 3 años en el poder. Y no era cualquier fiesta, no era cualquier fiesta. A aquellas personas que de alguna manera les gustó en algún momento estar en unas fiestas o participar de ellas, o todavía les puede estar gustando la fiesta, déjeme decirle que quizás usted hubiese querido tener un amigo como el rey Asuero, porque las fiestas del rey Asuero no duraban un día, ni 2 días, duraban mucho tiempo. Hasta 6 meses podía durar Asuero en fiestas.
Así que si de alguna manera alguno venía por allí de tener una vida parrandera y de estar de fiesta en fiesta, creo que hubiese sido feliz de tener un amigo como Asuero, porque ese hacía las fiestas para no terminarlas. Y desde luego, entre 127 provincias, él decidió en esa fiesta del tercer año de su reinado invitar a todos, los alcaldes, los gobernadores de todos los estados, me imagino que también estaban las esposas invitadas, todos los allegados, ministros, todos los del palacio, todos los funcionarios del reino de Medo-Persa, todos invitados a la fiesta del rey Asuero. Y en ese momento que está ocurriendo ese festejo, el rey Asuero, por querer cautivar, motivar la fiesta y quizás impresionar a sus invitados, él les dice a todos ellos que por favor aguarden un momento, que no se vayan tan rápido, que él les tiene una pequeña sorpresita. La sorpresa era que él quería mostrar ante todos sus invitados, es decir, los caballeros, a su esposa, a la reina Basti, que era una mujer hermosa. Así que él dio la orden de que fueran a buscar a la señora Basti y que la trajesen para pues mostrarla y decir, miren mi esposa, qué bonita está, y lucirla. Así que los mensajeros fueron a buscar a la reina y cuando llegaron hasta allá, señora Basti, mi querida señora, el rey quiere verla, quiere que usted, pero ¿qué quiere? ¿Para qué quiere? Él quiere simplemente que usted vaya y la acompañe. No, pero es que yo estoy ocupada aquí, yo estoy trabajando, dígale al rey que yo no puedo ir. Y la reina no fue. Los mensajeros volvieron y el rey entusiasmado, esperando querer mostrar el premio, la sorpresa, resulta que los mensajeros llegaron sin nada. Y preguntó, ¿y qué pasó? No, la señora Basti no quiso venir. Ella dice que está ocupada, que está trabajando, así que ella no va a venir. Y aquella situación de que quién prevalece, si los caballeros o si las damas. Alguien por allá se levantó y le dijo al rey, mi querido señor, quiero que tomes en cuenta que esto es un problema serio, porque que la reina no venga a tu llamado implica que los gobernadores y todas estas personas que están aquí van a decir y van a pensar que tú no tienes autoridad en tu reino. Que aquí quien manda en todo Medo-Persa es nada más y nada menos que la reina Basti. Cuando para la época la mujer nada de nada, hermanos. Y el rey, oye, tienes razón. Le hicieron la sugerencia entonces que ya la quitara como reina y que decidiera buscarse otra reina y que lo hiciera a través. Miren, la Biblia no es un libro de farándulas porque no lo es. Pero evidentemente aquí lo que está ocurriendo en el libro de Esther, en esta historia, es como que un mismo universo. Porque comienzan a buscar a todas las muchachas bonitas y a buscar la candidata para que pudiese haber una nueva reina en Medo-Persa. Y entre todas las personas y las muchachas que buscaron, estaba una llamada Adasa, o es decir, que tenía como nombre también Esther. Ella era judía, pero estaba acompañada por un hombre llamado Mardoqueo, que la había adoptado y prácticamente era como su papá. Ella es llevada, es reclutada también dentro de todo el grupo de muchachas para prepararse y poder desfilar para aspirar al reinado. La Biblia dice que cuando ella llegó a los ojos del encargado, un hombre llamado Hegai era un tipo de esos hombres que ni les daba frío ni calor, una mujer. Era el especialista para eso. Así que él llegó, preparó, y cuando él vio a Esther, la Biblia dice que halló a Esther gracia ante los ojos de Hegai. Le encantó su hermosura, su físico, era hermosa, y le agradó sobremanera, más que a todas las que pudo haber visto. Se fueron, se la llevaron, la prepararon, 12 meses de preparación. Algunas veces las candidatas tenían que ir y llegar hasta donde estaba el rey, todo aquello, pero nunca podían ir sin una orden.
del rey. Porque si iban sin que el rey la llamase, ¿qué pasaba? Los guardias tenían la orden de matarla. Así que cuando llegó el momento de desfilar y Esther pasó por delante de Asuero, el rey quedó encantado. No le gustó a ninguna otra. Me imagino que terminaron con el protocolo de ver a todas las demás, pero evidentemente Asuero quedó encantado con Esther y Esther fue nombrada nueva reina de todo Medo-Persia. Pero junto con ese evento, el rey Asuero decide engrandecer a uno de sus más fieles trabajadores, fieles empleados, y les da honra y emite un decreto que cuando ese personaje pasase por donde tuviese que pasar, se le tenían que arrodillar y tenían que rendirle honra. Estamos hablando nada más y nada menos que un hombre llamado Amán. Por donde Amán pasara, todas las personas en Medo-Persia tenían que arrodillarse y rendirle honra. Se dio ese decreto. Un día, el señor Amán decide caminar por los alrededores del palacio y entre tanta multitud que se arrodillan, que se levantan, Amán se percata que una persona, cuando él estaba pasando, no se había arrodillado, no se había inclinado. Así que de pronto él pensó, o son ideas mías, o ese viejito que está allá no se arrodilló. Me voy a regresar otra vez. Y se dio vuelta y pasó otra vez para que lo viera por delante. Y efectivamente, el viejito no se arrodilló. ¿Pero por qué el viejito no se arrodilló? Porque el viejito era un judío. Era el siervo Mardoqueo. Y ese señor Mardoqueo entendía y tenía claro en su vida que el único que merece honra y gloria es el Dios de los cielos. Por lo tanto, nunca se iba a arrodillar delante de un hombre. No tenía que hacerlo. Esto enfureció abiertamente a Amán. Así que él buscó la forma de entrampar al rey, lo persuadió y le dio la forma de que se emitiese un decreto donde todos los extranjeros, todas las personas que no fuesen de Medo-Persia y que no se inclinasen ante él por donde pasara, como una violación abierta de lo que era un decreto del rey, y no se hiciese así, entonces tenía que morir por decreto. Se emitió el decreto y comenzaron los problemas para los judíos que habitaban en Medo-Persia. ¿Por qué terminamos en Esther? ¿Por qué hablamos de Esther? ¿Por qué hablamos de Asuero? ¿Por qué hablamos de Amán? Dice la Biblia que Amán era hijo de un hombre llamado Amedata Agageo. Y Amedata Agageo era nada más y nada menos proveniente de la dinastía del rey Agag, aquel rey a quien Saúl le había perdonado la vida ante la orden de Dios de acabar con Amalek. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Estamos diciendo que Amán es un vivo descendiente de Amalek. ¿Y qué había dicho el Señor? Que estaría en guerra contra Amalek de generación en generación. Por eso, hermanos, nosotros a veces pasamos por dificultades, tenemos problemas, vemos la situación del país, nos quejamos, nos decimos, nos pensamos. Pero cuando nosotros tenemos que ver el aspecto espiritual y vemos que parece que la corriente va en contra nuestra, es cuando nosotros debemos recordar palabras como las que el Señor le dijo a Moisés. Escribe esto porque yo voy a estar contra Amalek. ¿Contra quién, hermanos? Contra los enemigos míos, contra los enemigos de mis hijos. Voy a estar en guerra contra ellos de generación en generación.
Por eso, antes de tomar venganza, antes de que se nos vaya un mal pensamiento con cualquier persona que busca hacer un daño, que busca perjudicarnos, que busca humillarnos por nuestra fe, nosotros debemos recordar que el Señor nuestro Dios pelea cada batalla por nosotros. Y cuando el Señor pelea cada batalla por nosotros, la consecuencia final es tener éxito y victoria por el Dios del cielo. Sigue la secuencia, hermanos. Sigue la secuencia. Amán está en una situación difícil porque no se está haciendo, pero logra conseguir el decreto de muerte. Mardoqueo se asusta, manda avisarle a la reina, le dan el mensaje a la reina: mira, hay un decreto, nos van a matar, van a acabar con nosotros, por favor, hay sugerencias, hay que hacer ayunos, 3 días, 3 noches. Ella decide hacerlo, se le viene una genial idea de que va a ir a hablar con el rey, pero tiene que buscar la forma, y la forma más precisa que Esther consiguió para poder hacer frente al decreto de muerte que estaban enfrentando ellos fue invitar, o por lo menos preparar para el rey banquetes, un banquete. Decíamos que no podía nadie entrar a ver al rey a menos que él lo ordenara o lo pidiera. El ayuno era porque ella se iba a tomar la atribución de ir hasta allá y hablar con el rey. No había mucho tiempo. Así que ella, después de los ayunos y todo aquello, decidió y fue hasta el palacio, entró, y antes que los guardias fueran contra ella, el rey estiró su cetro y le perdonó la vida. ¿Por qué has venido? ¿Qué quieres? La mitad del reino te doy. Pide solamente, pide. Yo solo quiero, mi señor, ofrecerte un banquete, una fiesta. ¿Cómo? Sí, una fiesta. Ay, Esthercita, tú no me conoces. Esto de fiestecitas conmigo no es de un solo día. Así que, pero bueno, genial, le pareció excelente la idea a Asuero. Y él decidió ubicar el banquete y así lo hicieron. Eso fue el primer día. Se fueron, pero le dijo: ¿te gustaría si hacemos otro día, prolongamos? Ay, Esthercita, tú no sabes lo que estás pidiendo, pero está bien, claro, seguiremos la fiesta mañana, pero quiero ahora pedirte algo especial. ¿Qué? Que tu siervo Amán venga al banquete y esté con nosotros. Mientras llegaba el segundo día, esa noche el rey no pudo dormir, no podía dormir, así que él le pidió a sus mensajeros, a sus trabajadores, a sus escribas, que por favor le comenzaran a leer los libros de memoria, y entonces recordó, le leyeron que ahí estaba escrito que había un hombre que ante una amenaza que el reino había tenido, este hombre había sido el baluarte distintivo para que no pasara a mayores el problema. Y mientras leía eso, él le pregunta a los lectores: pero ¿y qué hice yo para honrar a este señor? ¿Qué hice? Y leían y decían: oye, aquí dice que usted no hizo nada. No hice nada, no. Caramba, pero hay que hacer algo. Yo como no hice nada para ese hombre, si me salvó la vida. Entonces mandó a llamar a alguien que para el criterio del rey no podía fallarle en algunas cosas de confianza. Y mandó a llamar nada más y nada menos que Amán. Y cuando Amán llegó, el rey le dijo a Amán: querido Amán, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey quiere honrar? Ahora imagínense la escena, ese pecho, wow, es que ya no haya que hacer conmigo, o sea, me quiere tanto, o sea, soy lo mejor para él, lo mejor de este palacio, lo mejor de este reino. ¿Qué cosa me irá a hacer ahora? O sea, ya no, que estaba a punto de decirle, pero bueno, ya que insiste, bueno, yo le voy a decir: bueno, rey, yo sí, ¿qué se tiene que hacer con el hombre a quien el rey quiere honrar? Sí, solamente dime eso. Bueno, yo, rey, agarraría y le tomaría las túnicas reales, la corona, el caballo del rey,
y que tomaran unos mensajeros y que entonces viniesen y lo montasen con esas vestiduras, con esa corona en el caballo del rey y que lo paseasen por el pueblo y que se dijese: así se le hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Así se le hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Y el rey lo mira, Douglas, mira a Amán y le dice: chicos, que tú no me podías fallar. O sea, tú siempre, para eso te tengo aquí, qué buena idea. Por favor, no vas a olvidar un solo detalle de lo que acabas de decir. Y sabes una cosa, ¿qué? Se lo vas a hacer nada más y nada menos que al viejito que está allá en la puerta del palacio. Es decir, Mardoqueo. Hermanos, allá fue como fiel cumplidor de los mandatos del rey Amán. Colocó las vestiduras, lo montó en el caballo y comenzó a pasearlo. Y así como que con una pena: así se le hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Y el viejito Mardoqueo: Amán, más duro, no se te escucha. Así se le hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Finalmente, hermanos, llegó el momento de la fiesta de aquella noche. Y mientras iba el transcurso de la fiesta, del banquete, nuevamente le pregunta el rey a la reina: querida Esther, ¿qué es lo que quieres? Pide que la mitad del reino te daré. Y entonces la reina le dice: yo lo único que quiero es que tú, por favor, me salves la vida. ¿Cómo? ¿Salvarte la vida? Pero si tú eres la reina, tú eres mi esposa. Sí, pero dentro de muy poco ya no tendrás ni reina ni esposa. ¿Cómo va a ser? Sí, hay un decreto de muerte contra todos los extranjeros, judíos y cualquier persona extranjera. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué decreto es ese? Y yo soy judía. ¿Pero qué decreto? Y le mostró el papel y le mostró el anillo. ¿Y quién hizo esta cosa? Ese malvado Amán que está allí hizo esto. Dice que en la Biblia dice que el rey se enojó y él se retiró, y en ese momento aprovechó Amán para suplicarle a la reina y se le postró y se le arrodilló, y quizás tomándole o agarrándose de sus vestiduras reales le empezó a suplicar: por favor, reina, recapacita, olvida lo que hice, por favor que me perdone la vida. Y en ese momento nuevamente iba regresando el rey, y cuando lo ve prácticamente a Amán encima de la reina. ¿Pero cómo? Hombre, ¿pero qué estás haciendo? Ahora también la vas a violar. ¿Qué es esto? Y entonces inmediatamente el rey da la orden de que se tomase la horca que la esposa de Amán había mandado a preparar para Mardoqueo, y que Amán fuese colgado aquel día por orden y mandato del rey. Apreciados hermanos, nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nunca antes podíamos tener tanta confianza en Dios como la podemos tener ahora. Si antes pudimos dudar de lo que Dios pudiera hacer en medio de las dificultades que su pueblo atraviesa, hoy podemos decir, hermanos, esta mañana podemos decir que nuestro Dios es nuestro protector. Hermanos queridos, en Medo-Persia se emitió un decreto. Todos los extranjeros, incluyendo el pueblo de Dios, tenían que morir ante no inclinarse, para no adorar, para no todo este asunto. Este pueblo, hermanos, esta iglesia prontamente está esperando que se emita un decreto que permita, querida familia, presionar, si es posible, acabar con los hijos de Dios. Pero cuando yo analizo la historia y cuando me tomo en cuenta las palabras del Señor, que iba a tener guerra contra Amalek de generación en generación, yo tengo que recordar que el Dios en el cual yo he creído es un Dios vivo. Él es mi protector, Él es mi sustentador, y no importa, hermanos, lo que venga de aquí en adelante, yo creo en el Dios Todopoderoso. En Él me escondo, en Jesucristo me escondo, porque Él es mi Salvador. Confiemos, hermanos, nunca antes pudiéramos tener más significado nuestra fe como la podemos tener ahora, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Que Dios nos bendiga. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por permitirnos conocerte, por habernos tomado en cuenta, Señor, porque desde lo alto
tu mirada nunca se apartó de nuestra vida. Y hoy, Señor, gozamos el privilegio de ser tus hijos, de formar parte de tu pueblo. Ese pueblo, Señor, que no dudamos, sino que más bien creemos firmemente. Tú defiendes, Señor, día y noche. Por eso, Padre Celestial, te agradecemos una vez más y te suplicamos que puedas guardar y preservar nuestras vidas para el reino de los cielos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tus bendiciones y por tus cuidados. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.